Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Nos reunimos una vez más los personas que tratamos de hacer un poquito más de la rodilla o tratar de discutir ciertos temas importantes. ¿Ok? Simplemente es un conversatorio en pro de seguir con la academia y con la investigación y aprender cada día más de lo que está haciendo. Esto es vamos a empezar, Jenny. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Leal, actualmente Fellowship de la Unidad de Rodilla. Hoy vamos a hablar, como lo mencionó el doctor Eduardo, de lesiones meniscales. Inicio con una pequeña introducción donde las lesiones meniscales presentan una alta incidencia. Son más frecuentes en hombres que en mujeres en una relación de 4:1, con una edad pico entre 20 y 31 años. Puede producir un alto grado de incapacidad física y su diagnóstico generalmente se basa en la combinación de parámetros clínicos, radiológicos y artroscópicos. Recordando que las funciones de los meniscos son proteger el cartílago articular, aumentar la superficie de contacto, distribución del líquido sinovial, estabilización, propiocepción y absorción del impacto. En cuanto a la estructura de los meniscos, es importante recordar que ellos están conformados por el 72% por agua y el 28% por materia orgánica, es decir, colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas en menor porcentaje y fibrocondrocito. También es importante recordar la disposición de las fibras que se presentan abigarradamente entrecruzadas con una disposición circunferencial, una distribución circunferencial en la profundidad y radial en la superficie. Biomecánicamente esta distribución es importante porque permite convertir las fuerzas de compresión axial en fuerzas tensiles circunferenciales. También está distribuido según la escolarización una zona roja blanca y la zona blanca, donde el 80% de la zona roja es de colágeno tipo 1 y tiene baja de concentración de proteoglicanos y fibroblastos. Y la zona blanca tiene 60% de colágeno tipo 2 y 40% de colágeno tipo 1, presentando alta concentración de proteoglicanos y células tipo condrocito. En cuanto al diagnóstico de la meniscopatía, lo vamos a hacer clínico. Generalmente los pacientes cursan con dolor y sensación de bloqueo y al examen físico, al realizar algunas pruebas específicas como la prueba de McMurray, Apley y Payer, quedan positivas. En cuanto a los estudios, gold estándar es la resonancia magnética, imagenológico es la resonancia magnética, la ecografía y la artroscopia. Algunos autores la mencionan como diagnóstico, pero debemos recordar que al momento de ir a la artroscopia ya debemos tener un diagnóstico preciso. Esta es la clasificación por artroscopia de las lesiones, donde la clasifica en lesiones verticales, oblicuas, degenerativas, radiales y horizontales, y la clasificación basada en imagen por resonancia las clasifica en 3 grados, donde las grado 1 presentan una hiperseñal redondeada u oval de tamaño variable. Las grados 2 es un desgarro horizontal dentro del cuerpo del menisco que no se extiende a la superficie del menisco ni a la superficie articular. Y las grados 3 presentan un desgarro horizontal que se abre a la superficie articular completa. En cuanto a las indicaciones para la reparación del menisco, tenemos que presenten una rotura longitudinal en la zona roja, que sean lesiones de 10 a 40 milímetros, que sean desgarros inestables. Se incluyen pacientes mayores de 40 años según el consenso actual, que tengan una evolución mayor a de 10 a 12 meses, que sean roturas de la zona blanca, radiales, de la raíz meniscal, horizontales, y que también roturas del fascículo popliteo meniscales. En cuanto a consideraciones que debemos tomar en cuenta en el momento de la reparación meniscal, es evaluar la calidad del tejido remanente periférico, el cruentado de la lesión y los riesgos de la lesión neurológica y vascular, sobre todo en los pacientes que presenten lesión del cuerno posterior. Vamos a estudiar algunas roturas meniscales específicas como las radiales, las lesiones tipo RAM, las lesiones de la raíz meniscal y las lesiones horizontales. Las lesiones radiales sabemos que históricamente no fueron reparables. Actualmente se atribuye a gran relevancia a restaurar el anillo periférico, o sea, sobre todo en pacientes seleccionados con compromiso del anillo periférico, que tengan lesión menos de 1 centímetro de la raíz meniscal. Se utilizan diferentes técnicas como sutura borde-borde, en la cual se obtuvieron buenos resultados funcionales con un éxito de cicatrización del 70% aproximadamente. Las lesiones tipo RAM son lesiones meniscocapsulares del cuerno posterior del menisco medial,
hasta el 16.6% de las roturas del ligamento cruzado anterior se debe buscar las lesiones tipo RAM. Tienes baja sensibilidad a la resonancia magnética, deben buscarse, como ya lo mencioné, como una lesión oculta, sobre todo cuando se hace reparación del ligamento cruzado anterior. Generan síntomas meniscales y agregan inestabilidades rotacionales. Esta es una imagen donde la de la izquierda muestra como la unión meniscocapsular está normal, que es esta que estoy señalando, y la imagen de la derecha vamos a ver la lesión tipo RAM, donde aquí le muestran las flechitas donde está la lesión meniscocapsular. Las lesiones de la raíz meniscal se consideran aquellas roturas dentro de los 10 milímetros desde el anclaje óseo meniscal o que compromete la éntesis meniscal, es decir, la unión meniscal con el hueso de la tibia. Esto va a generar, lo vamos a ver a través de la imagen por resonancia, una extrusión meniscal y una osteonecrosis del platillo tibial posterior. A su vez, eso va a generar aumento de la presión de contacto condral equivalente a meniscectomía total. Las roturas horizontales generalmente se dan principalmente en el contexto degenerativo, pero existe un subtipo presente en deportistas jóvenes que sufren un clivaje por cizallamiento repetitivo de las fibras de colágeno. Esto tiene una menor repercusión mecánica, lo que no genera disrupción del anillo periférico. Entonces, en los pacientes donde presentan hoja inestable se puede hacer o resección o reparación. Con cualquiera de las técnicas se tiene el 78% de éxito en los pacientes jóvenes. Entonces, partiendo de todo eso, tenemos dos vertientes en cuanto al tratamiento. La meniscorragia versus la meniscectomía. Iniciemos con la meniscectomía, que es cuáles son las consecuencias de la resección meniscal que van a presentar los pacientes. En el momento que a los pacientes se les realice una meniscectomía interna, ellos van a tener un aumento del más del 100% de la presión del contacto, puesto que tienen un aumento en la superficie de entre el 25 y 70%, mientras que cuando se hace la meniscectomía externa, disminuye la superficie de contacto entre 40 y 50%, lo que hace que aumenta la carga axial a un 300% aproximadamente, debido a que la superficie es convexa, es convexa del platillo tibial externo. El riesgo de artrosis que van a presentar los pacientes es proporcional a la cantidad del menisco resecado. Cuando se realiza una meniscectomía parcial es de un 17% aproximadamente, cuando se realiza sutura meniscal es de 10% y en la población en general es de un 2.3%. Genera mayor inestabilidad de la rodilla. Cuando se realiza resección, más del 46% del menisco lo que favorece a una inestabilidad postoperatoria. Y la condrólisis. En cuanto ya a las técnicas quirúrgicas que conocemos, está la técnica abierta, la técnica out-in, la técnica in-out y la técnica all-inside. La técnica abierta es un procedimiento que se hace por artrotomía, permite que la sutura se realice bajo visión meniscal directa, sin instrumental artroscópico y se puede realizar en el contexto de las fracturas. La técnica out-in es un procedimiento artroscópico que se realiza con aguja espinal y sutura en loop o mini sutura en lazo. La aguja perfora el menisco desde la piel y entra al interior a través de la rotura y el menisco. Se puede anudar en el intra o extraarticular y las indicaciones que recomienda la literatura en el cuerpo anterior y el cuerpo meniscal. Este es un video del procedimiento. Aunque bueno, este fue un paciente que operamos en el Hospital Domingo Luciani, que con una lesión del cuerno medio y cuerno posterior de menisco interno. Lo que hicimos fue, aquí usamos un truco que es agarrar una guía, no agarrar dos yelcos, sino agarrar una aguja espinal, ¿okay? Decirle al anestesiólogo que si tiene una aguja espinal de los que usan para hacer la perirraqui. Ok, entonces, ¿qué haces? Haces con la aguja espinal, sale mucho más fácil con una super sutura y colocas un loop que lo usas con una sutura de por lo menos un prolene 0 o 1. Ahí vemos ese loop, que es esa aguja espinal. Ok, te sale. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Agarramos la aguja espinal, esta aguja espinal metes el loop donde vas a insertar, ya sea en la parte de la zona blanca o roja.
introducir este loop. Y por el otro, con la otra aguja espinal, guiándote a través del artroscopio, metes la guía espinal con la supersutura anclada. Y tratas de, con una pinza de estilo Grasper o con una pinza de menisco, tratar de hacerlo más fácil y meterlo sobre la hebra y traccionar hacia afuera el loop. Con esto te va a quedar mucho más fácil tú para poder manejar el menisco. Entonces con esta primera hebra que agarraste, si vas a hacer otros puntos, traccionas el menisco y te sirve como también como joystick para manejar un poco esas zonas que están móviles. Disculpen que se vea al revés, pero tratamos de acomodarlo y no. Aquí vemos cómo se recoge el loop. ¿Okay? Con una superestructura de estas Parku o Mass Bry o Ultra Bry. Lo traccionas, lo tomas a través del grasper y lo pasas a través de ese loop. Y cuando lo pasas a través de ese loop se hace mucho más fácil hacer el procedimiento. Claro, esto requiere un poquito, ustedes lo verán así como tan lento, pero es un procedimiento que se va tomando poco a poco y mientras lo vas haciendo más vas agarrando la destreza de tomar el menisco en esa área o en ese sitio, porque tienes que tener necesitas mayor precisión tanto de cómo entra la aguja espinal y de cómo el ayudante te tracciona parte del tejido. Si en los hospitales ahorita no sé si se pudiera hacer algo, un sistema de artroscopia, ya no está permitido que quitemos el menisco. Nosotros tratamos de salvarlo a su mayor, con todas las herramientas que tengamos, ¿ok? A la mano, ya sea técnicas, las primeras técnicas estas inside outside o que no tenemos técnicas para all inside, sino in out o out in, pero tenemos que salvar el menisco a como de lugar. Es muy fácil en este tipo de pacientes que ya tiene 45 años quitarle ese menisco y no fajarse a tratar de suturarlo y repararlo. ¿Okay? Ahí vemos completamente cómo pasa la hebra y cómo podemos traccionar el menisco y cómo puede quedar nuevamente el punto su sitio y podemos ese menisco nuevamente estable. ¿Okay? Y no hacemos una minisectomía que lo que hacemos es, lo que los va a llevar es una artrosis después por el desgaste que se produce de la condrolisis que se produce de chocar otro hueso con otro hueso. ¿Okay? Aumentamos las cargas. Okay. Cuando vamos a la técnica in-out, ¿okay? Para eso sí tienes que tener unas cánulas especiales, ¿okay? Que pueden ser el menisco Mender, ¿okay? O puede ser el menisco Reitor, que es el sistema de Come o de Artrex o de SMINE. Ok, continúo entonces. Sí, sí. Ok. Esta técnica también es un procedimiento artroscópico, se utiliza un instrumental canulado especial, es desechable o reutilizable, la aguja perfora el menisco desde el espacio intraarticular y sale al exterior a través de la piel y se anuda en el espacio extraarticular. En la imagen de la izquierda, en la primera, vemos el material de sutura, el juego de cánulas de diferente angulación y la pistola impulsadora de la aguja. En la figura 2 vemos la lesión, en la figura 3 la guía de la aguja apoyada a la lesión, en la cuarta el pasado del hilo, en la quinta la salida de la aguja y el hilo, en la sexta el anudado de diversos hilos y en la séptima el aspecto final de la sutura. Y la técnica All Inside, que es la que utilizamos en la unidad, es la que se utiliza actualmente con mayor frecuencia, es un procedimiento artroscópico, es un dispositivo desechable, material de anclaje diverso, y bueno, la literatura lo indica en las lesiones del cuerno posterior y el cuerpo meniscal. También les voy a poner unos videos de la que se hizo hace días, un procedimiento. Esta es una técnica mucho más fácil, más reproducible, tiene un poquito menos de complejidad, pero un poquito más de precisión, donde tienes que
bueno, primero identificar qué tipo de lesión tienes en el preoperatorio y saber cuántas suturas de estas All Inside puedes pedir. Tienes dos sistemas, tienes el sistema de SmiNephew y el sistema Sequence de la gente de Codmed o Arthrex, que te sirve para anclarlo uno con multiuso o uno con un solo punto. ¿Okay? Este sistema que ven acá es el sistema de SmiNephew, ¿okay? De Eurociencia en Venezuela, que es muy bueno, muy lábil, muy manejable, pero hay que saber dónde colocarlo. De repente, si son lesiones del cuerno posterior, tienes que tratar de hacer que el portal te quede la mejor forma para poder acceder a esa área. Siempre lo tratamos de comprobar con la cánula antes de meter el FactFix. Y mi consejo es, si tienes que volver a hacer otro portal para poder fijar, hazlo. No te queden las dudas de hacer otro portal para hacer más maniobrable el tejido. Si usas un ultra bottom o un ultra FactFix, que cuando comienzas a luchar con la cápsula para poder entrar al paso articular, se te puede activar. Entonces pierdes ese punto. Mi consejo, y otra cosa, hacerlo siempre en las lesiones como estas lesiones radiales, siempre hacerlas lejos, cerca, porque si lo haces cerca de inmediato, ese menisco está degenerativo o puede estar ese tejido degenerativo, y cuando metes la sutura, se te viene la sutura y se te sale. Haces un pull out de la sutura. Entonces, en este caso es mejor hacerlos lejos. Siempre tratar de identificar la lesión. Mínimo son 3 FactFix. Nosotros siempre estamos pidiendo ahorita de protocolo 5, porque hay ciertas lesiones que son tan complejas que te llevan por lo menos 5 o 6 FactFix. O a veces están rotos los dos meniscos. Todo dependiendo de la compañía de seguro de cada paciente. Ok, y finalmente, en el contexto de la rehabilitación, va a depender del tipo de la reparación. La literatura avala rehabilitación acelerada para roturas estables, con una carga precoz, rango articular sin limitación, y evitar carga en sentadilla por 12 semanas. La reparación de roturas radiales, raíz meniscal, RAM y horizontales son muy susceptibles a fallar con rehabilitación muy agresiva. Entonces, ellos recomiendan diferir carga de 4 a 8 semanas con un rango articular progresivo de hasta 90 grados a las 4 semanas siguientes y completo o 120 grados entre la sexta y octava semana, con un retorno deportivo entre los 4 y 6 meses. Entonces, ya mencionado lo anteriormente, vamos a hablar del consenso actual, donde habla del manejo de los desgarros traumáticos de menisco del 2019 de la Sociedad Europea de Traumatología Deportiva, Cirugía de Rodilla y Artroscopia, donde su objetivo fue proporcionar recomendaciones para el tratamiento del menisco basado en evidencia científica, como en la experiencia clínica de expertos en rodilla. Ellos utilizaron unos métodos donde distribuyeron 3 grupos de cirujanos y científicos que elaboraron el consenso de las recomendaciones para el tratamiento de los desgarros del menisco traumáticos, donde ellos sacaron 27 preguntas con respuestas basadas en la literatura y las calificaron de acuerdo a con un alto nivel de respaldo científico, B, con presunción científica, C, bajo nivel de respaldo científico, D, opinión de expertos, y una vez finalizadas las preguntas, las respuestas fueron evaluadas por el grupo de calificación, donde le daban una ponderación de 1, donde estaban totalmente inapropiados, y 9, totalmente apropiados. De las 27 preguntas, traigo acotación algunas acá, donde ellos definen la lesión del menisco, que son los desgarros de meniscos asociados con una lesión suficiente de la rodilla y una aparición repentina del dolor. Ellos también definen qué es una rodilla estable o inestable. Ellos definen la rodilla estable como que las rodillas que presentan ligamentos indemnes, y las rodillas inestables, que la inestabilidad funcional la ven como un síntoma. En cuanto a la ubicación del desgarro, no debe considerarse como una contraindicación en el momento de la reparación. Igualmente, si las lesiones se encuentran ubicadas en el cuerno anterior o posterior, si eso es relevante para el momento de la reparación, ellos muestran allí que no afecta la superficie ni los resultados. En cuanto a la longitud del desgarro, no debe considerarse como una contraindicación al momento de reparar también.
ellos toman en cuenta la edad, si la edad es un criterio de inclusión donde tomaron en cuenta a los pacientes desde los 9 años de edad hasta los 58 años. En cuanto a ciertos criterios que podían limitar la reparación, tomaron en cuenta también el índice de masa corporal de hasta 35. La alineación, si los pacientes presentan alineaciones o mala alineación en varo o en valgo, deben ser tratados diferente a los pacientes que se encuentran con sin trastornos de alineación. En cuanto a la indicación de la reparación para las lesiones meniscales laterales que tengan menos de 10 milímetros, la tratan como no quirúrgico, pero las del menisco medial sí las incluyen como quirúrgico. Y en cuanto a la meniscorragia, en la raíz posterolateral, ya que se debe reparar ya que disminuye la extrusión meniscal y riesgo de osteoartrosis, igual que la posteromedial, que también disminuye la osteoartrosis y la clínica. En cuanto a los resultados que obtuvieron ellos obtienen una sola respuesta con calificación de A y una respuesta con calificación de B. El resto de las respuestas obtuvieron una calificación entre C y D. La clasificación media fue de 8.2 con un intervalo de confianza de 95%, es decir, entre 8.1 y 8.4. La indicación de la resonancia, concluyen ellos que la indicación de la resonancia debe ser determinada por un especialista musculoesquelético. Los desgarros del menisco lateral estables muestran mejor pronóstico que los mediales. Cuando se requiere reparación quirúrgica deben realizarse lo antes posible. La terapia biológica no se identificó que mejoraría la cicatrización. Y lo más importante, la preservación del menisco debe ser considerada como la primera línea de tratamiento. Entonces el consenso establece claramente que se debe reparar numerosos desgarros del menisco que se consideran irreparables, como por ejemplo los desgarros antiguos, los desgarros en pacientes obesos y lágrimas largas. Muy bien, Jenny. Gracias. Muy bien. Yo pienso que esta charla más que todo es, y los que nos estamos formando todavía y que nos seguimos formando, es que cada día lo veía en una charla de CODMED, donde decía el presidente de la ESCA, la reparación meniscal es salvar el menisco, pero es conciencia para los cirujanos. No importa, no importa que la cirugía dure más, que la cirugía saques al cirujano su zona de confort, que antes que estaba acostumbrado a hacer una mixectomía y la hacía rápidamente, es una cirugía de 10 minutos, y el paciente feliz, pero el paciente feliz ¿por cuánto tiempo? Por 5 años, por 4 años, 10 años. Ya estamos viendo muchos pacientes que están llegando a la consulta de 10 años con una mixectomía y ya con una artrosis del compartimiento. Yo pienso que el deber ser es reparar el menisco hasta que no se pueda más. Yo creo que es preservar esa rodilla en el tiempo. Si no tienes espacio en el espacio medial, rompe el colateral medial. Eso no va a pasar nada porque lo rompa. Lo puedes suturar, las lesiones complejas son suturables. Que dura más la cirugía, que el paciente tiene que pagar más, posiblemente tenga que pagar más, pero si es un seguro que lo cancela, perfecto. Y si es un paciente hospitalario, también necesita, porque por lo menos los argentinos no tienen sistemas all inside y todo lo reparan, así sea con PDS, pero lo reparan. Importante, si tienes que ir un segundo tiempo a retirar ese menisco que no consolidó porque la lesión era compleja, porque el paciente tenía menos probabilidades, pero por lo menos hiciste algo antes de quitarle ese menisco. No de entrar al menisco es una de las soluciones más erradas que hay y es lo que tenemos que quitar y lo que tratamos de quitar en nuestra escuela, que esas conductas aprendidas se tienen que dejar en el pasado, no pueden venir en el presente, porque igual ese paciente va a ir a otro médico y le va a decir que le quitaste el menisco y que no puede hacer más nada. Y las trasplantes meniscales solo tienen prevalencia de 5 años. O sea, tampoco es algo. Y además para hacer un trasplante meniscal tienes que tener mucho dinero. Y es todavía una curva que todavía en Venezuela todavía no está hecha. Yo creo que es mejor saber el menisco y saberlo a tiempo. ¿Okay? Bueno, con los criterios o parte de esto, hay muchas cosas que se pueden hablar y que se pueden decir, sobre todo ahorita las lesiones del root meniscal, que realmente son un gran desafío para cualquier cirujano. No las sabemos todas, pero sí tratar de reparar en el mayor consenso posible, tratar de reparar este tipo de lesiones. Yo creo que es hacia donde vamos y hacia donde deberíamos de ir. Yo no sé si alguien más quiere opinar.
de la gente que está acá, sobre todo Manuelito, Miguel, que se han formado con nosotros, que todavía son, Miguel está con nosotros, que nosotros tratamos de reparar todo a como de lugar, sea el tiempo que sea. O sea, yo creo que es los tics que podemos, nos puede generar de esta charla es para tratar de saber cómo reparar los meniscos. Aquí hay dos importantes que uno a veces deja de pasar, que son las lesiones tipo RAM, que están en un gran porcentaje de pacientes y que tenemos que aprender a identificar. Tomar el protocolo, hacer la artroscopia, cuando estamos en la artroscopia diagnóstica, tratar de meter el probador hasta el final o traer el palo chino y ponerlo en el espacio posterior interno. Y si es así, tratar de reparar ese tipo de lesiones. Y yo no sé si tuviste ahorita nuevamente la gente de CODME, Miguel, en las charlas de CODME, que todo lo reparan, sea con PDS, sea con lo que sea. O sea, lo importante es reparar el menisco, sea el tiempo que te dure la cirugía. Sí, bueno, estuvo muy interesante la parte de la imagen que puso Jenny ahí sobre esos criterios que ahorita se están manejando, que desplazan un poquito esa clasificación vieja en cuanto a la zona del desgarro, pues ya no se está tomando mucho en cuenta a la hora de reparar lo que es la zona roja, roja, blanca o blanca, blanca. Realmente en lo último, digamos, convenios que ha tenido sobre todo la gente de CODME es que no importa el tipo de lesión prácticamente, si es susceptible a reparación y la puedes suturar, pues no hay que dejar de suturarla. Y bueno, en cuanto a todo lo demás está muy actualizado, muy completo, de verdad. Felicito a Jenny y a todos los que organizaron el seminario porque está bien completo. En cuanto a una acotación, bueno, ahí nos reflejamos bien lo que fue la parte de la reparación de raíz, que ahí sí hay que irse un poquito más preparado porque no va a bastar con muchas veces con solo suturas, muchas veces hay que tunelizar la tibia y para eso hay guías especiales. Por ahí vi una técnica muy práctica que te puedes llevar digamos, la guía tibial para ligamento cruzado a 55 grados y puedes hacer un túnel tranquilamente. Lo que sí es que tienes que anclarlo con un botón en la tibia o eh, tratar de pasar y hacer un nudo a través del túnel. Lo que pasa es que es un poquito más complicado. Pero como dice Eduardo y Jenny, el dejar de reparar esas lesiones de raíz, pues muchas veces es como si hubiésemos quitado todo el menisco. Entonces el paciente llegaría con una artrosis temprana. Y bueno, por lo demás, excelentes los videos en cuanto a las reparaciones. De verdad que mientras podamos salvar el menisco y tomarnos un poquito más de tiempo, el paciente siempre lo va a agradecer. Solamente quiero decir en breve, 2 minuticos que voy a tardar, voy a contar un poquito de mi experiencia en los meniscos, con los meniscos. Yo me formé con el doctor José Ramírez, que también está conectado con Joséito, en el 2015, en la unidad de rodilla, con Eduardo y con los mismos profesores que tenemos nosotros. Y a ese entonces, lo que se hacía era que si el paciente no tenía menos de 40, 30 años, la lesión no había sido aguda, con más o menos 3 semanas o 4 semanas de duración, y si la lesión no se encontraba en la zona roja o si acaso en una lesión longitudinal en la zona roja blanca, lo que se hacía era una menistectomía parcial de una vez sin pensarlo. Eran pocos los meniscos que se salvaban. Y siempre se salvaron, o los meniscos que se salvaron, se utilizó la sutura de las casas comerciales, de la técnica Olin. Cuando yo me vengo para la provincia es muy distinta a la capital, pero muy distinta. Estamos en conocimiento, yo puedo decir que estamos igual, pero no tenemos las mismas herramientas ni la misma economía como tal. Llegué a una unidad donde estoy trabajando en este momento, donde trabajo desde que llegué, y comenzamos a ver el boom que había en el mundo
¿sí? El eslogan este que yo estoy o sea, que me lo hago en una gorra, en una camiseta, me hago un tatuaje en el otro brazo, es Save the Meniscus, porque, o sea, salvar el menisco me parece que es la razón de ser de un rodillólogo hoy en día. Entonces comenzamos a intentar salvar el menisco sin suturas all-in, porque los seguros no la costeaban, porque no llegaban acá, porque la Eurociencia está muy lejos, porque tal. Y en la clínica donde yo estoy, se desempolvaron todas las herramientas que se utilizaron alguna vez para suturar meniscos. Entonces estaban las cánulas, el doctor, mi jefe aquí en la unidad, realizó unas que protegía las partes nobles con una cuchara estéril, una cuchara normal de comedor, la metía por la incisión y por ahí deslizaba la aguja. Bueno, y comenzamos a reparar meniscos, pero todo fue con técnicas, aquellas técnicas que estaban guardadas, que eran rudimentarias, y comenzamos a cambiar la visión de las cosas hasta que ahorita está un poco más nivelada la economía nacional, la dolarización, etcétera, etcétera, y estamos ya utilizando ahora la sutura sequence, lo cual yo sé que en nuestra unidad aprendimos con FactFix y ustedes utilizan mucho FactFix, pero bueno, sequence está aprobada por el mundo entero, que es muy, muy superior a cualquiera de la competencia. Entonces ya los pacientes, o sea, qué suerte tienen los pacientes ahora, es como una especie de reflexión que estoy haciendo. Qué suerte tienen los pacientes que se lesionan los meniscos hoy en día, porque todos los intentamos salvarlos de alguna u otra manera. Entonces, yo creo que el objetivo de esta charla, que es reforzar, y lo que ha dicho Edu durante su breve conclusión, es que hay que reforzar la idea de que las nuevas generaciones de rodillólogos que se están formando y nosotros que estamos en continua formación, como bien lo dijo Edu, tenemos que mantener esa premisa de salvar el menisco a toda costa, utilizando no solo lo que esté en boga, sino lo que tengamos a mano. Entonces, por ahí como consejo les diría que deberían de comenzar a hacerse ustedes, los que se devuelven para la provincia o los que deberían de hacerse de algún tipo de instrumental, alguna pinza Scorpion, una pinza de chancho, qué sé yo, algo así que les pueda ayudar a sus cirugías en el interior. Bueno, Manuel, saludos. Mira, tan es así lo que tú dices de la cuchara, que parece algo cómico, ¿no? Porque además me recordaste una anécdota que cuando estábamos allá en Conmed, en Tampa, yo veo una cuchara entre todos los, los, los equipos que tienen ellos allá, que tenían de todo. Y yo digo, oye, ¿qué hará esta cuchara aquí? ¿Será que alguien comió y se le olvidó, ¿no? La cuchara. Pero resulta que después de último dijeron, bueno, y si el paciente no tiene plata, esto le va a salvar la vida, pero les va a ganar un problema con su mujer, porque ya en mi casa faltan como 8 cucharas. Y resulta que, bueno, con la cuchara, anteriormente, como hace tu jefe, pues hacían las reparaciones abiertas, y la cuchara es un método que sirve para ponerlo entre la cápsula y proteger las partes nobles, sobre todo en las meniscorrafias externas, ¿no? Pero es una buena alternativa, y siempre deberíamos tenerla, además que es fácil. Solamente tenemos que practicar un poquito el abordaje y saber dónde vamos a colocar la cuchara, entre qué estructuras, para que todo salga bien. Pero excelente, qué bueno que bueno, Manuel, que ya tiene bastante experiencia, sigue suturando los meniscos, y ese es el mensaje, ¿no? Que cómo cambian las cosas en unos años para acá. Pues antes se seguía haciendo menisectomía y ya las cosas están cambiando. Pero bueno, excelente, qué bueno que se siga haciendo y se seguirá haciendo, ¿no? Y muy bien, partiendo de lo que dice Manuelito, primero en orden de ideas, y la cuchara es algo muy bueno, y ahorita se está usando mucho mandar a pedir el espéculo de usar la parte de abajo del espéculo vaginal para mujeres vírgenes, que es un poquito más ondulado y más largo para usarlo en el portal posterior interno y en el posterior lateral.
Yo creo que deberíamos probar con eso, a ver qué tal nos va, sobre todo a ver si en el hospital se puede hacer con este tipo de implementos y tenerlo ahí por si acaso no tenemos recursos. Y lo otro es que, bueno, nada, Manuel, yo sé que usamos mucho FactFix, pero Sequent también lo usamos, ¿viste? Y con bastante frecuencia. Y es una sutura muy buena, lo que es que agarrarle el truco a los movimientos y a cada uno de los pasos de esta sutura. Lo que pasa es que, claro, el FactFix es un poco más fácil de colocar del punto de vista de pasos arpones, pero el Sequent no tiene nada que envidiarle en resultados ni en nada, sobre todo si tienes una lesión asa de balde, con un Sequent de 7 puntas, resuelves mucho más rápido que con cualquier otra sutura. ¿Okay? Y tiene buenos resultados. Lo que pasa es que, claro, en costos-beneficios, no te voy a negar que a veces prefiero usar FactFix con este tipo de suturas, pero cualquier sutura que encuentres es buena, así sea desde un PDS hasta una de estas suturas de primer mundo. ¿Okay? Y yo sé que nosotros empezamos, cuando empezamos a hacer esto, todos los meniscos se quitaban. Ahora estamos viendo la consecuencia de esos actos. Y yo te digo algo, Eduardo Ustillo, de la unidad, yo creo que nadie quiere quitar un menisco. Nadie quiere quitarlo. En estos momentos nadie quiere quitarlo. Si es una paciente muy adulta, ya no importa el criterio de la edad, pero nadie le quiere quitar un menisco a un paciente. Y más si tiene una lesión de cruzado anterior asociada. Porque lo pones más inestable. ¿Y Joséito? Sí, realmente, Miguel, lo que tú dices, bueno, de 2 años, o sea, del 2015 al 2017, fue un salto bastante grande. Yo volví a la unidad hace un año, justo antes de la pandemia, bueno, que estuvimos ahí juntos, y realmente fui, o sea, otra cosa, como se avanza, o sea, a ver, la buena suerte que tenemos nosotros por estar atados o ligados con la unidad de rodilla, porque siempre está a la vanguardia, pues. Realmente es así. Es. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con Gonzalo. Gonzalo es un artroscopista argentino y él me dijo que muy poquitos pacientes usaban FastFix y el sistema Sequence por el tema de costos, que casi todos lo tenían que hacer con la cuchara. Entonces, él tenía mucho más experiencia en técnicas de out-in o abiertas, pero obviamente él tenía toda la capacitación para hacer cualquier técnica fuera adentro, todo adentro, pero dijo que las evoluciones cuando suturabas el menisco, sea cual sea la técnica, pues han sido muy buenas y él fue uno de los que decía que no importa la zona, si la puedes reparar, dale, y ya no están haciendo nada de meniscectomía, nada. O sea, prácticamente a ningún paciente. Entonces, eso es bueno mantenerlo y tratar de hacerlo. Yo creo que lo más difícil de todo ahorita va a ser, o lo que va a quedar la curva de aprendizaje ahorita es manejar bien las lesiones tipo RAM, ¿ok? Esas lesiones donde más importa donde lo insertes que la propia técnica como tal. Y ese menisco o pasar ese paso de la sutura a través del menisco en esa zona, con un menisco que a veces es muy difícil de suturar porque el tejido ha cambiado. Yo creo que va a ser uno de los desafíos más grandes y donde uno, bueno, va a tener que pulir más aún esa técnica, pulirla hasta desarrollarla por completo. Porque creo que por lo menos uno ahorita haciendo un root meniscal, por lo menos 1 hora te tarda anclándolo completo y dejándolo en su sitio. Yo creo que en una mano diestra, 1 hora más o menos se debe tardar a hacer un root meniscal que sea una rodilla difícil, una rodilla bien amplia que te permite hacer todo ese tipo de movimientos en bar o el valgo bien amplio, pues será más lento, pero yo creo que más o menos ese será el tiempo que nos tardemos ahora en reparar ese tipo de lesiones. Tengo una pregunta, Edu. El año pasado, los muchachos que estuvieron en la unidad, entre ellos René, hicieron una investigación sobre el
plasma rico en plaquetas para lesiones degenerativas meniscales. Creo que fue en eso. ¿Cuál fue la experiencia y los resultados? Porque pues por ahí uno lee y pues no hay mucho, no se ha escrito mucho más. Hay un trabajo que hizo Adolfo Larroche y de verdad que hizo escala de Leeson al primer mes y el tercer mes en lesiones generativas y lesiones que no eran susceptibles a sutura, ¿ok? Ellos tuvieron un Leeson al primer mes con el tercer mes con, creo que fueron 15 de 14 pacientes, con un resultado muy favorable con Endored bajo eco en ese tipo de lesiones. Aunque, y de verdad que eso sí fue un buen trabajo y estuvo muy buen realizado. Yo de verdad que felicito a Adolfo y a René por el trabajo. Realmente Adolfo, que es la mente de ese tipo de punto de vista estadístico de los trabajos, de trabajo de investigación de ese mismo trabajo. Y creo que los resultados son buenos. No es para todos los pacientes, pero creo que pacientes con lesiones degenerativas y lesiones muy puntuales menores de 1 centímetro van a tener buen resultado. ¿Okay? No lo recomiendo en lesiones complejas, no lo recomiendo en lesiones instables o en lesiones que sean netamente quirúrgicas, ¿okay? Porque no le vas a brindar absolutamente nada. O sea, yo creo que es en las lesiones generativas y más las lesiones, ahorita todos los consensos van a que las lesiones generativas o rupturas generativas, el mejor tratamiento es el tratamiento conservador a 5 años. Y en las lesiones como los que vieron los muchachos, de verdad que sus resultados fueron muy buenos a 3 meses con la escala de Leeson pre y post. Yo creo que es una herramienta, okay, eso también lo dice Ramón Mayenilla. Aquí utilizamos bastante, pero en lesiones meniscales nunca lo he hecho. Lo utilizamos intraóseo y yo lo utilizo intraarticular. De hecho, no sé si lo han escuchado, se los envío a los que tengo en los contactos y espero que lo reenvíen, pero en el podcast que estoy desarrollando, el último capítulo habló sobre la combinación de plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico para el dolor y para la sinovitis en la articulación de la rodilla con artrosis grado 2 y 3. Y eso es más que todo lo que hacemos aquí, intraarticular, intraóseo en los casos y por supuesto en el equipo, lo utilizamos mucho en lesiones musculares con muy buenos resultados, pero en el menisco no. Valga la cuña, Edu, que no han escuchado el podcast, se lo piden a Eduardo o a Edith que lo tienen y lo escuchen ahí. Algo se saca de eso. No, sí, son interesantes los podcasts que mandan, el de la semana pasada de patelofemoral y el de esta semana estuvieron muy buenos, Manuel, de verdad que los voy a compartir y deberíamos hacer un grupo de toda la gente que se quiere unir de la rodilla para también tener más información de los días de la charla, ¿ok? Sería bueno hacer un grupo por WhatsApp donde haya un solo administrador para que la doctora difunda a través de esto y puedes difundir tus podcasts también, ¿ok? O si por lo menos hay algún trabajo de Isaac o alguna de estas cosas que sean interesantes, serían buenos compartirlos a través de esos grupos. No sé si ustedes han tenido dolor residual cuando rompen el colateral, Manuelito. Mira, yo he usado mucho, me encanta, casi ya no dejo, cuando tengo un menisco medial, lo primero que hago es hacer la liberación del colateral medial. Ahora, he estado usando una técnica donde inserto una aguja espinal gruesa a uno muy cercano a la línea articular, ¿ok? Y la hago de afuera adentro. Y no he tenido dolor residual, de verdad que no, paciente muy poco se queja en esa zona. Claro, le hago una infiltración con lidocaína y bupi al final de la cirugía, pero de verdad que no se quejan nada de dolor, ni de inestabilidad, ni nada. Y me ha logrado dar una visión porque antes, cuando no lo hacía, siempre tenía como le daba como una pequeña lesión allí al cóndilo medial y por la estrechez del espacio, y entonces eso siempre me dejaba preocupado. A veces, como dice Miguel, a veces hay lesiones que hasta que no rompes el colateral medial no lo ves bien y piensas que está estable, ¿okay? Y si vas con un diagnóstico radiológico que ese menisco está roto, es porque posiblemente esté roto, o sea, y a veces hay que romper el colateral. ¿En qué pacientes no rompemos el colateral? En pacientes que tienen un valgo. En esos pacientes no rompemos el colateral.
porque inestabilizamos. Bueno, yo trato de no romperlo cuando tengo un valgo de rodilla y tengo una lesión del compartimento interno. Trato de llevarlo, pero no romperlo porque se me va más en valgo, pues. Pero mis pacientes sí tienen mucho dolor con el colateral medial, siempre. Yo tengo que planificarlo para una sesión de plasma en el postoperatorio, ya sea medial. Fíjate algo, Edu, nosotros de verdad no hemos tenido un dolor residual en esos pacientes. Aquí, yo en las primeras de cambio hacía lo que hacíamos en la unidad, que con fuerza rompíamos el ligamento colateral medial y para abrir el espacio y tal, pero después, bueno, en el equipo, nosotros aquí en la unidad, hacemos la misma técnica que hace Joseito, ¿no? Debilitamos el tendón y abrimos. Y nunca he tenido un problema de dolor así importante. Pero fíjate una cosa, en cambio, por ejemplo, los jugadores de fútbol que se lesionan el ligamento colateral medial es un suplicio que eso suceda, porque la recuperación no es menor a 6 a 8 semanas y no pueden, y se les ve la inflamación, o sea, es una cosa, entonces no sé si es el control de la lesión que uno tiene que lo hace que sobrepase el rango de dolor posterior, pero algo pasa que con los ligamentos que yo rompo no sucede nada y con los que se rompen los jugadores sí el dolor es terrible. Sí, pero nosotros a veces, bueno, a mí me hacen, me tengo dolor con ese tipo de pacientes. A veces lo que nosotros tratamos de debilitar siempre, debilitarlo, pero a veces tú residuales, a veces hay un tema que es, a veces también el otro tema en el compartimiento interno es la sutura, Manuel, porque a veces el paciente es tan flaco o tiene poco tejido graso que justamente cuando tocan en el compartimiento medial, el paciente siente todavía los clips del all inside y eso molesta. O cuando sutura y deja los nudos muy gruesos que está suturando la cápsula, también a veces son dolores muy fuertes ahí en el área. No sé si te ha pasado eso. Bueno, Manuelito, yo creo que si ustedes quieren discutir algún caso o alguna cosa en la próxima charla, sería bueno que nos dijeran para poder preparar, a ver si tenemos algún caso en nuestro banco de imágenes y poder montar alguna charla o alguna discusión de casos para la próxima, dentro de 15 días, ¿ok? Y así... Yo creo que, Eduardín, un tema que siempre será importante también es en los pacientes que cuando hacer osteotomías y reparaciones meniscales al mismo tiempo, es un buen, Es es un un buen buen tema, punto sí. porque debemos también tener en cuenta la alineación, sobre todo en los pacientes jóvenes y en los futbolistas que hacen mucho varo. Hay que ver qué parámetros tomar, hasta cuánto varo permitir y cuánto tomar a la hora de hacer una osteotomía y una reparación en el mismo tiempo para no, digamos, no predisponer a futuras lesiones. Eso sería un buen tema y creo que es importante también. Sí, de que es un buen tema porque aquí está el arte de saber, por lo menos Manuel que maneja muchos deportistas y Jason, saber si con un varo tan severo le reparas el menisco, realmente ese menisco va a ser en el tiempo una evolución buena o una evolución muy mala.